Bueno, hoy vamos a ver en electrónica el funcionamiento de los transistores, ¿vale? Bueno, primero, un transistor, este elemento, tiene 3 pines, cada uno de ellos es este tipo, ¿vale? Base, un pin en la base, otro es el colector y otro el emisor, ¿vale? Hay dos tipos, se llaman NPN o PNP, son los dos principales tipos de transistores. ¿Cómo funciona? A ver, aquí te lo dice, ¿vale? Mediante una pequeñísima corriente que llegue a la base, ya sea positiva en este caso, que es decir, que entre, que vaya en este sentido, o negativa, es decir, que salga de la base, en este caso, ¿vale? Consigue activar el transistor, ¿vale? Y al activarlo, hace que toda la corriente que pase por aquí consiga pasar, ¿vale? Y en el caso contrario, que es el PNP, pues toda la corriente que venga por el emisor, porque esto significa el sentido de la corriente, pase por este sentido, ¿vale? ¿Qué quiero decir? A ver, la base y el colector siempre va a tener el mismo sentido de corriente. Es decir, que si aquí llega poquísima corriente, va a abrir las puertas de este transistor y va a funcionar como si fuera un circuito normal, ¿vale? Como si estuviera aquí cerrado. ¿Y qué ocurre? Que como no llega aquí las corrientes suficientes para activar el transistor, funciona aquí como si yo cortara aquí los 3 cables, ¿vale? Como si aquí hubiera un hueco y no pasa la corriente, ¿vale? Entonces es un sistema de control que dependiendo de la corriente que llegue por la base va a activar el transistor y va a dejar pasar toda la corriente. En la mayor parte de la corriente va a venir por aquí, ¿vale? Para que funcione. Bueno, tiene 3 tipos de funcionamiento. Puede ser en corte, en saturación y activa, ¿vale? Corte, la nada absoluta, es decir, funciona como un circuito cortado. No llega aquí la corriente suficiente o nada, y aquí, pues si peláramos los 3 cables, ¿vale? Luego, saturación es el máximo, ¿vale? Está saturado todo el máximo, es decir, esto lo activa tanto que toda la corriente que va a pasar por aquí, nada se va a quedar por este camino, ¿vale? Se quedaría solo 0,2 voltios, creo que es. Y luego, la zona activa. Aquí, cuando hablamos de funcionamiento como conmutador, funciona solamente en corte de saturación. Esto como conmutador se utiliza también en la electrónica digital, que funciona con sistemas binarios, que es la nada y el todo. 0, 1, 0, 1, ¿vale? Números binarios. Y con esos dos funcionamientos es capaz de traducirlo a la electrónica digital. Luego también como amplificador, ¿vale? Amplificador es decir que dependiendo de la corriente es capaz de moldear y amplificar con una señal mayor entre el colector y el emisor. Es decir que si aquí tenemos una ondita así, por aquí puede ser capaz de hacer esa misma onda, pero con una mayor cantidad de corriente, ¿vale? La señal mayor. Entonces esa es la zona activa, que es para amplificar, ¿vale? Una señal pequeñita, mínima, es capaz de amplificarla para que entre más, ¿vale? Esto lo vemos como un sistema hidráulico también, ¿vale? Si yo lo pulso al máximo, la tapa se abre al máximo y todo pasará por aquí. ¿Qué ocurre si lo voy pulsando poco a poco? Pues dependiendo de cuánto pulse, pasará más o menos, o sea, es capaz de amplificar el pequeño líquido que pase por aquí, es capaz de, con una mayor cantidad, pero que también vaya moldeándose a lo que tú vayas pulsando. Y si no pulso nada, pues no pasa nada, ¿vale? Este sería el funcionamiento en corte. Bueno, a ver, el ejercicio este lo tenéis que hacer. Esto es un Darlington, ¿vale? Es un sistema de amplificar la señal. He puesto aquí la entrada y esta es la salida. ¿Y qué significa esto? A ver, este sistema en la entrada nos llega 1 miliamperio y es capaz de amplificarlo hasta 404. Pero esto en todo el sistema. Son dos transistores que se han conectado uno con otro, ¿vale? El emisor de este con la base de este. ¿Y que has conseguido? En el primero se ha conseguido ampliar de 1 a 20,1 y en el segundo hemos conseguido ampliarlo de 20,1 a 404. Entonces, primero te preguntas cuánto gana en esta parte de aquí. Pues ¿qué tendría que hacer? Pues dividir 404 entre esto. Luego, ¿cuánto es la ganancia total? Pues la salida, ¿vale? El emisor, el que emite 404 entre su base, que es 1. Entonces siempre tenéis que ver que esta es la entrada y esta es la salida. Y lo que se amplía pues sería 404 veces. ¿Vale? A ver, ahora... Bueno, quiero enseñar aquí también algunas funciones de los transistores también, ¿vale? Mira, esto es un
uno conectado de manera directa, en el cual un sensor conectado a la base del transistor, y aquí de manera indirecta, ¿vale? Está paralelo, la parte de base emisor está paralelo al sensor, y este es uno de temperatura, que su funcionamiento es igual que a este, ¿vale? A ver, ¿qué ocurre aquí? La corriente sale por aquí, por la pila, ¿vale? De 9 voltios. Sale por aquí toda la corriente, toda, ¿vale? Aquí, ¿qué ocurre? Que la corriente que vaya por aquí abajo se encuentra aquí un obstáculo, ¿vale? Que es 400 ohmios en este caso. 400 ohmios. Esto es una resistencia variable, que es un sensor de luz, un LDR, ¿vale? Dependiendo de la luz que le llegue, va a dejar pasar mucha más corriente o poca corriente. En este caso, cuando tiene 400 ohmios, el obstáculo que tiene es mucho menor que cuando tiene 1.000.000 de ohmios. ¿Por qué? Porque esto es como un muro. Entonces, si tú tienes 1.000.000 de ohmios, su resistencia es muy grande, es un muro muy alto. Entonces, la corriente apenas puede pasar. Y como he dicho, un transistor es este elemento, y para que se active tiene que llegar una corriente mínima para que funcione. En este caso llega esta corriente que veis aquí, 8,38, y es poquísimo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si yo aumenta bastante, ha aumentado su unidad, ¿vale? Ahora es 20,6 miliamperios, ¿vale? Ha aumentado, ¿por qué? Porque ahora en vez de 1.000.000 de resistencia, ahora aquí tiene 400. Entonces me deja pasar la suficiente corriente para que esto se active. Y cuando esto se activa, pues hace que toda la corriente que pasa por aquí le dé paso del colector al emisor y permite que el LED se encienda, ¿vale? Lo que quiero decir al final es que aquí lo que ha ocurrido es que toda la corriente que sale de la pila, cuando aquí le pones un obstáculo muy grande, como 1.000.000 de ohmios, apenas pasa por aquí corriente, porque no puede pasar, porque es muy alto el muro, la dificultad que tiene es muy grande, y no activa el transistor. Y cuando esto no se activa, pues no deja pasar absolutamente nada de corriente por aquí, ¿vale? Aquí ¿qué ocurre? Que es muy pequeño el muro, puede pasar corriente para activar la base, y hace que provoca que toda la corriente pueda pasar por aquí y que se encienda el LED, ¿vale? En este caso es lo mismo. Esto es un sensor de temperatura, y aquí lo que ocurre es lo mismo, ¿vale? Cuando todo va a funcionar de 40 a menos 20 grados, aumenta la temperatura, baja su resistencia y permite el paso de corriente para activar el transistor y que se encienda la luz, ¿vale? Que permite el paso de toda la corriente por aquí. ¿Qué ocurre cuando disminuye la temperatura? Que aumenta su resistencia, ¿vale? A 1.000.000 de ohmios, no permite el pasar corriente lo suficiente, ¿vale? Y al final lo que hace es que esto funcione como un corte, como si aquí no hubiera nada, como si esto estuviera así, ¿vale? Ahora ya me lo creo. Pero como si aquí cortáramos los cables y no pasara la corriente, ¿vale? Como hubiera aquí un hueco. Entonces no se encendería el LED. Este es curioso porque yo lo puedo hacer para que funcione de manera contraria. Antes, si teníamos mucha luz, se activaba, y ahora lo he colocado de manera contraria. ¿Por qué? Pues mira, si la corriente va por aquí, ¿vale? Y se divide aquí en dos partes, uno va a la derecha y otro va para abajo. ¿Qué ocurre si yo bajo por este sentido la corriente, la resistencia, como lo he colocado aquí? Pues aquí tiene 400 ohmios, ¿vale? Y en el otro sentido, cuando tiene estado oscuro, 1.000.000 de ohmios. Cuando recibe luz, recibe 400 ohmios y su resistencia ha bajado muchísimo, ¿vale? Entonces, a la corriente le cuesta poco ir por aquí. Entonces, toda esa corriente que va por aquí, toda la que va por aquí en esta rama, luego, una parte importante irá por abajo. ¿Por qué? Porque no le cuesta apenas nada pasar por aquí, que es 400 ohmios nada más, para volver a la pila. Entonces, esa cantidad que va por abajo luego no va a ir en este sentido, hacia la base del transistor, provocando que esté en un estado de corte, que no funcione. Y ahora funciona como corte, hace que provoca que el LED no se encienda, porque es como si hubiera aquí un hueco. ¿Qué ocurre si lo pongo a oscuro? Que ocurre lo contrario que en este de aquí. Pues que el obstáculo de toda la corriente que va por aquí, le cuesta muchísimo ir por esta rama.
Entonces, ¿por dónde irá? Pues si no puedo ir por la rama de aquí abajo porque me cuesta muchísimo, me voy por el otro lado. Y por el otro lado provoca que te llegue una corriente suficiente para activar el transistor, porque es la base. Y al activar el transistor provoca que ya la corriente pase por aquí y se active el LED, ¿vale? Bueno, esto era para que veáis más o menos cómo funciona. Esto es el Cocodrive y es un simulador, por si queréis buscarlo. Bueno, a ver, venga, montaje luego. Montaje que se puede hacer. Esto es un montaje que podríamos haber hecho en clase si estuviéramos allí, pues lo tenemos los elementos para fabricarlo. Esto es cómo funciona un temporizador. El típico temporizador que tenemos a lo mejor en el garaje cuando pulsamos y se apaga con el tiempo, pues es un funcionamiento parecido, ¿vale? Y esto es un circuito integrado. De aquí nada más que tenéis que hacer el ejercicio 49, ¿vale? En el anterior he dicho que tenéis que hacer del Darlington, esto de aquí, hacer la aplicación que es fácil, 48, y aquí el 49. Pero ahora lo explico. A ver, este es el circuito del temporizador, ¿vale? Y este es la explicación. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Tenemos una pila de 4,5 voltios de una pila de petaca, ¿vale? Y en este sentido, ahora mismo, como está dibujado en el libro, no se encendería absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es que hay un hueco que no permite que se active el transistor, ¿vale? No llega nada de corriente porque aquí es como si cortara el cable, porque es un pulsador que está abierto, normalmente abierto. Y funciona como si que el cable estuviera cortado, ¿vale? Como si no... Entonces, ¿qué ocurre? Que yo pulso. Y en esos microsegundos, esos pequeños segundos que tengo el dedo pulsado, ocurre lo siguiente, pues esto es muy rápido, ¿vale? Todo se habla en microsegundos. Pues en esos milisegundos, perdona, ocurre lo siguiente. Se pulsa y lo primero que ocurre es lo siguiente. El condensador, esto es un condensador, ¿vale? Y el condensador funciona de la siguiente manera. Cuando está vacío, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y es como un depósito de una piscina, ¿vale? Un vaso de agua, se va llenando. Y cuando se llena, se comporta absolutamente nada de corriente pasa ya por aquí, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Hasta que el circuito deja de dar corriente y el condensador es el que empieza a emitir la corriente. A ver, funciona de la siguiente manera. Vamos a aplicarlo paso a paso. Llega por aquí, yo pulso, ¿vale? Y la corriente va por aquí. ¿Y qué ocurre? Que el condensador empieza a cargarse, ¿vale? La corriente va absorbiendo. Aunque aquí la flecha está en el momento en el que empieza a emitir corriente, pero en este momento el condensador, en el primer momento cuando yo pulso, lo que va haciendo es que se va cargando, ¿vale? Estos son milisegundos, es muy poco tiempo. Pero se va a empezar a cargar, ¿vale? Al principio, como está vacío, el condensador que absorbe toda la corriente que llega de por aquí. Entonces, todavía en esos pocos milisegundos no se activa el transistor. ¿Vale? ¿Qué ocurre ahora? Que llega un punto que ya está el condensador casi completamente lleno. Bueno, está completamente lleno. Pues entonces ya deja de pasar corriente por aquí porque ya no puede cargarse más. Entonces, funciona ya como si estuviera aquí cortado. Se mantiene ahí cargado, pero no absorbe nada de corriente. ¿Y por dónde va la corriente ahora? Va por aquí. Y ya hace que se active el transistor. Cuando el transistor se activa, ya empieza a funcionar el LED. ¿Vale? En el momento que dejo de pulsar el pulsador, en esos milisegundos, que lo he mantenido pulsado, pues ¿qué ocurre? Que el condensador ahora es el que empieza a emitir corriente. ¿Y por dónde la emite? Por donde antes la cogía, ¿vale? Antes lo absorbía por este sentido y ahora es el que emite corriente por el mismo lado. Esto está abierto, no le llega corriente por aquí al transistor, pero sí le llega por esta parte de aquí, que es el condensador empieza a emitir corriente. Empieza a emitir y sigue funcionando el transistor. Aquí lo tengo abierto, no estoy pulsando absolutamente nada y el LED sigue encendido. ¿Por qué? Porque la corriente le va a llegar por aquí. ¿Vale? Como aquí el transistor lo está activando el condensador durante un tiempo, el LED sigue por este sentido funcionando. ¿Qué ocurre cuando ya se vacía el condensador? Pues deja de emitir corriente el transistor por su base, por el elemento de aquí. ¿Y qué empieza a ocurrir? Que el LED se apaga, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya aquí funciona como si hubiera un hueco, si no hubiera absolutamente nada. Y se apaga el LED. Y así es como funciona.
ese tiempo que he pulsado y que ha ido dando corriente, imagínate, 1 minuto o 50 segundos, pues el tiempo que ha ido funcionando el temporizador para que los LED o una bombilla o lo que sea que tengamos con un temporizador, pues depende realmente de la duración, siempre depende de este elemento de aquí. Aquí los 100 microfaradios, esto es lo que te dice realmente la capacidad que tiene, ¿vale? Y dependiendo de su tamaño, es capaz de durar más o menos y hacer que funcione más tiempo o menos, dependiendo de la capacidad del condensador, ¿vale? Bueno, y luego los circuitos integrados. Esto es, no vamos a entrar mucho en detalle, pero bueno, realmente esto lo habréis visto alguna vez, me imagino. Allí en tecnología lo tenemos en los talleres y hay muchos tipos de circuito integrado, dependiendo para lo que tú quieras, ¿vale? Hay circuito integrado de temporizadores también directamente. Y este de aquí lo que funciona, este que nos voy a poner aquí el elemento, es incorpora 8 pares de transistores de Darlington, ¿vale? Cada uno está como antes lo vimos que tenía una entrada y una salida, pues esta sería la entrada y esta es la salida para que tú quieras, cuando tú quieras ampliar una señal. Entonces, dependiendo de la entrada, pues saldrá una salida mayor o menor. Y luego tenemos también dos pines, ¿vale? Uno que es de alimentación y otro de tierra. GND en electrónica se le llama la tierra. Que por aquí tengo que darle una señal de más 5 voltios y aquí lo tengo que conectar para que el circuito sea cerrado, ¿vale? Estos dos son de alimentación para que esto funcione. Quiero decir, ¿vale? Para que todo esto funcione, tienes que alimentarlo con una señal. Y se alimenta de la siguiente manera. Realmente aquí no quiere decir que aquí le deis 0 y aquí 5, sino que funciona realmente con la señal esta, ¿vale? Es como si aquí cojo esta pila, ¿vale? Y el positivo lo conecto al pin de alimentación, ¿vale? Y el GND lo conecto al negativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya lo que significa es que aquí los electrones van a ir con 5 voltios y ya por aquí van a salir los electrones con 0 voltios, ¿vale? Para ir directamente al negativo. Bueno, a ver, el 49, esto es muy complicado explicarlo así de esta manera. Normalmente en clase con las dudas, porque la primera vez que lo veis electrónica, pero bueno, vamos a intentar hacer un esfuerzo y de todas formas no seré, ya cuando volvamos a clase lo volveré a explicar un poquito, pero si llegamos a clase ya con un cierto conocimiento va a resultar bastante sencillo. A ver, tenéis que ver que si la bombilla en el 49 está clara, está blanca, te está diciendo que no se enciende. Y si está oscura, te está diciendo que se enciende, ¿vale? Es sencillo. ¿Tú qué crees? ¿Se encenderá o no? Pues a ver, tenemos que saber que siempre tiene que, para que el transistor se active, tiene que recibir señal por la base. Aquí me parece a mí que no está recibiendo absolutamente nada. Entonces, si no recibe absolutamente nada, evidentemente el transistor se va a funcionar en un estado de los tres que vimos, que es uno que no permite que funcione como si aquí no hubiera nada. Es decir, si aquí cortamos con la tijera por aquí y por aquí, pues no va a encenderse evidentemente. Este de aquí, pues un funcionamiento normal, ¿vale? Que la corriente se divide aquí la corriente en dos. Una mínima parte debido a que aquí tenemos 10K y aquí 200 ohmios, porque va a ocurrir que la mayor parte de la corriente va a ir por aquí para encender el LED incluso. ¿Por qué? Porque la resistencia de aquí es mucho menor, me cuesta mucho menos pasar que por aquí. Por aquí va a ir muy poca corriente debido a que el obstáculo para pasar por este lado es mayor, ¿vale? Pero es mínima para activar este transistor y que se encienda, ¿vale? Luego el 49. 49 tenéis que ver una cosa, a ver, es parecido a este, pero le ha metido aquí una ramita. Dije siempre lo siguiente, que es un cortocircuito. Un cortocircuito es cuando tú pones un cable de un lado a otro y al final hace que estalle, ¿vale? Directamente este circuito provocaría, bueno, debido a que tengo aquí una resistencia, no provocaría ningún accidente, ¿vale? Que lo pararía. Pero en esta parte de aquí sí provocaría que nunca se activara porque por lo siguiente, porque
la corriente que vaya ahí, como antes que iba una pequeña parte por arriba, cuando se encuentra estos dos caminos divididos en dos, por aquí y por aquí, nada va a ir por aquí, porque aquí es muy poco lo que le consumiría, ¿vale? El obstáculo que tendría aquí es mínimo, pero aquí es que la nada absoluta. Entonces, cuando tú tienes un cortocircuito, que es esto de aquí, ¿vale? Toda la corriente, la pequeña corriente que vaya por aquí, todo eso va a ir por este camino. Y por aquí la nada. ¿Por qué? Porque aunque aquí es mínimo, por aquí no tiene ningún consumo, ninguna resistencia. Entonces, provocaría que aquí no iría nada de corriente, funcionaría como un corte y que todo fuera por aquí, ¿vale? Y no se encendería el LED, porque no lo activaría y no pasaría absolutamente nada aquí, ¿vale? Y la corriente, prácticamente, como aquí funciona como corte, toda la corriente iría por aquí, de todo este circuito, ¿vale? Y este se comería los 4,5 voltios del circuito, ¿vale? Realmente este circuito sería, en funcionamiento sería algo así nada más, solamente. Realmente aquí no te pone ni flecha, ¿vale? Bueno, pues nada.